vídeo explicativo ni motivacional ni nada por el estilo, que podríamos hacer otro de para qué quiero yo hacer todo esto, como hablábamos ayer, de qué sirve adelgazar, por qué quiero estar, de qué sirve el deporte. Javi dice, es que a mí no me gusta ir a levantar pesas, es que yo estoy ahí sufriendo. Bueno, habría que hacer otro vídeo sobre por qué queremos ir al deporte, por qué queremos el músculo, que hablábamos ayer un poco, para qué sirve el músculo, para qué sirve estar bien, o ya cosas, ya te digo, esto ha sido un vídeo puramente informativo, un poco de Wikipedia. Ya preguntaros directamente que qué os parece el Rosco como youtuber. ¿Eh? ¿Qué tal se le da? Si podría ser el nuevo Roscastle. Estoy con el Rosco otra vez, que vamos a peripatetizar un poco, muy a su pesar. Porque está muy cansado, porque sigue jodido de la espalda. Y bueno, ya hemos hecho unos 15.000 pasos a la 1 de la tarde. Esto es el Parque Gaudí, y ahora vaya a ver por qué es el Parque Gaudí. El Parque Gaudí porque está en torno a la obra maestra de Gaudí. Bueno, hemos ido al Parc Güell, que también lo hizo Gaudí, pero no lo hemos visto. Y la obra maestra de Gaudí, que fue un arquitecto muy famoso, es la Sagrada Familia. Aquí podéis ver la Sagrada Familia con todo su esplendor, bueno, con su obra inacabada perenne, con su grúa, que es lo que dice mi madre, que tiene la grúa siempre ahí. Y la verdad es que bueno, es una basílica, una catedral, una iglesia, es impresionante, pero es muy caro también para entrar, como todo aquí en Barcelona. Yo en Tenerife vivo a mitad de precio, literal. Bueno, el parquecillo es muy pequeño. Vamos a dar una vuelta al parque, vamos a peripatetizar, y la idea es hacer un poquitín de tiempo a la hora de comer, que vamos a ir a un hindú, que me va a llevar el Rosco, que entiende de la comida hindú, y terminar con el vídeo de ayer, que se nos cortó a mitad. El Rosco ya se había soltado, aunque me ha dicho que hablemos de dos cosas que son las que se quedó con ganas de hablar ayer, que son, pues ya que estábamos hablando del triángulo de la salud, que estábamos hablando de que el triángulo de la salud, digamos que es el descanso, la nutrición y el entrenamiento, pues que estaría bien profundizar un poquitín en lo que sería una especie de pirámide, entre comillas, del entrenamiento, y la pirámide típica que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la pirámide de la alimentación. Rosco, háblanos de la pirámide de Maslow. ¿De Maslow? ¿La conoces? No. Puedo hablar de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, que es de un psicólogo, Maslow, no me acuerdo el nombre, que habla de que en la base de la pirámide están las funciones básicas del ser humano. Es una pirámide en la que en la cúspide está la autorrealización, y es una pirámide en la que en la base estarían las funciones básicas, fisiológicas, hacer pipí, comer, cagar, tener salud mínima para tener una buena salud, más o menos. El siguiente escalón sería pues tener a lo mejor estabilidad económica, tener una seguridad, vivir en una casa, tener a lo mejor un trabajo. Vas subiendo de la pirámide y ya pues empiezas a tener un buen trabajo, sueldo, amigos, te empiezas a relacionar en sociedad. Siguiente escalón, pues ya llega a un punto en el que tienes cierto prestigio, la gente te reconoce, y llega el punto en el que llega a la autorrealización, que sería la cúspide de la pirámide, que es, digamos, el equivalente a lo que vendría siendo la felicidad que busca, la felicidad aristotélica, que recuerdo que esta sección es peripatetizando. El que inventó el peripatismo fue, o al que se le atribuye, es Aristóteles, discípulo de Platón, que a su vez fue discípulo de Sócrates. Oh yeah. Venga, háblanos sobre la pirámide del entrenamiento. Como tú bien has dicho, esto de Maslow, yo no me voy a referir a la pirámide de la nutrición, la típica que conocemos, la imagen esta, que también la podemos discutir más adelante, de la base de la alimentación, cuál tiene que ser. Sino, como tú dices en lo otro, yo lo pongo en la pirámide por lo que dije ayer de los suplementos, que si nos fijamos en la cúspide de la pirámide, haciendo ya el spoiler, estarán los suplementos, que es lo menos importante. Mucha gente se centra ahí y es lo menos importante. Entonces, empezando por abajo, yo hablo de para que funcione. Si queremos adelgazar, si queremos coger peso, coges peso. La importancia de los factores, ¿no?, que tenemos que analizar. Abajo de todo
que aquí hay, vamos, no sé si hay todavía a día de hoy controversia, es el balance energético. ¿Balance energético qué es? Las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Balance energético, bueno, la diferencia entre lo que ingieres, claro, lo que ingieres y lo que gastas, ¿no? Exacto. Entonces podríamos explicar muy rápidamente que tenemos un metabolismo basal y según nuestra actividad física, pues consumimos, como un coche consume gasolina, pues consumimos calorías, ¿vale? El metabolismo basal. El metabolismo es el conjunto, digamos, la energía, el conjunto de reacciones químicas que tiene lugar en nuestro cuerpo y con lo que se produce energía. Qué bonito para la foto de portada, Rosco. Vale, pues nada, sin el balance energético da igual, lo verás que lo demás que veremos ahora de macros, micronutrientes, lo que hemos dicho de los suplementos. Si tú comes más de lo que gastas, vas a engordar. Y si quieres adelgazar y no cumple esto, da igual lo que comas, el timing de comida, si más proteínas, si menos, pues no adelgaza, ¿vale? Aquí ya podemos hacer también un pequeño detalle, por ejemplo, de la comida real, comida natural, que tanto se habla, comer sano y demás. Yo tengo, precisamente ahora que estás diciendo, tengo un vídeo que se llama La analogía del móvil, que pondré el enlace por aquí, en el que hablo precisamente del metabolismo, del balance energético, de que digo que cuando el estado en el que menos consumes calorías es un estado de coma, cuando estás en coma. Exacto, ese es el metabolismo basal. Es el metabolismo basal puro, digamos, aunque el metabolismo basal cotidiano sería el del sueño profundo, cuando estás en fase REM, de sueño profundo. Entonces, en el momento en el que abres los ojos, tu metabolismo basal se incrementa un poco. El momento en el que te tumbas o te sientas en la cama mejor, se incrementa más. Cuando estás de pie, gastas más energía que estando sentado, tumbado. Cuando estás andando, que estamos haciendo, más energía. Si estás corriendo, más energía. Si estás corriendo a sprint, más energía. ¿Vale? Entonces... Claro, entonces es fácil relativamente, ya es cuestión de ensayo y error, primero calcular nuestro gasto calórico diario, ¿vale? Hay tablas en internet, si eres hombre, si eres mujer, depende de tu estatura, de tu peso y sobre todo de tu actividad física. Hay gente que se cree que por ir al gimnasio un rato al día y tal, estás todo el día acostado, y otros, sin embargo, como ponía ya el ejemplo de un albañil, de una ama de casa, de lo que sea, pues te mueve mucho, la gente es más nerviosa, aun estando en tu casa, te puedes levantar 20 veces y estás sin parar y tienes un gasto mayor, ¿vale? Entonces partimos de ahí. La base, dices que es... Sobre la base, que es el balance energético y lo más importante, que recomiendo desde aquí, ¿cómo calculas tu gasto? Pues como digo, con las tablas y con ensayo y error. ¿Cómo calculas las calorías que ingieres? Bueno, pues aquí hay que educarse un poco. Invito a todo el mundo, hay muchas aplicaciones como MyFitnessPal, Yacio, utilizo yo, con Y y con Z, Fat Secret, que te dicen más o menos, hay que aprender las calorías que tienen los alimentos. Porque te das cuenta, como decía antes, que por ejemplo una ensalada, ¿vale? Un tomate pone un aguacate, un puñado de nueces y un tipo de queso que sea sano y todo muy sano y un buen chorreón de aceite de oliva. Pues dependiendo de las porciones puede tener esa comida puede tener incluso 1000 calorías. O sea, más que un menú entero de Burger King. Claro, que no es solo la calidad, digamos, o el valor energético de la comida, sino la cantidad, evidentemente, claro. Claro, y la densidad calórica, ¿no? Por ejemplo, he dicho eso, aguacate, queso, nueces y aceite de oliva, es todo muy sano, pero es una bomba calórica. Muy calórico. Las grasas tienen un poder calórico de 9 kilocalorías por cada gramo de grasa. Exacto, entonces aprendes un poco pesando las comidas, comparando y demás. El otro ejemplo, ya por terminar con esto, sería, ¿se puede adelgazar con una base de donuts, por ejemplo? ¿Comiendo donuts? Por supuesto que sí. Si tú te comes 5 donuts al día, que a lo mejor son, no lo sé, depende del tamaño y de tal, 700, 800 calorías y tu gasto energético son 2000, tú estás un mes comiendo donuts solamente y te quedas en los huesos, o sea, adelgazas un montón. Claro. Evidentemente ahora veremos que no es lo ideal. No es tan fácil por el tema de los macronutrientes, ¿no? Exactamente. ¿Los macronutrientes qué son, Rosco? Pues sería el siguiente paso
el siguiente escalón, ¿no?, de esa pirámide. Aunque decía antes que a mí me gusta aquí introducir antes incluso del balance energético, que tú tienes que hacer una dieta, porque estamos hablando al final de una dieta, ¿no? Dieta, sea para engordar, sea para adelgazar, lo que sea, que tú tengas adherencia a ella. Adherencia es que te guste, una cosa que vaya a mantener, da igual de lo que hablemos, ahora vamos a hablar de los macros, de la proteína, de los super... Da igual todo si tú haces esto una semana. Hay que cambiar un poco los hábitos y tratar de comprometerse, como la frase esta de que la gente se preocupa mucho de la gente fitness, ¿no? Y la gente que ya está en este mundillo, de lo que come entre Nochebuena y Nochevieja, es decir, esa semana, la Navidad, ¿qué hacemos con esto? Cuando lo importante es que come entre Nochevieja y Nochebuena, es decir, durante todo el año. Da igual todo lo que hablemos, si no la mantiene. Entonces hay que buscar una cosa, sea la dieta cetogénica, sea lo que hablábamos ayer del ayuno, sea respetando lo que sea, que más o menos esté bien, no hay que perfeccionar ni hilas tan finos, pero que tú mantengas y que tú respetes y que a ti te guste. Lo de la dieta cetogénica, dice Pepe Espada que todas las dietas hipocalóricas son cetogénicas, que no tiene por qué estar basada en comer única y exclusivamente grasa y proteína. Bueno, eso es, creo que, un error de concepto. Pepe Espada, sujeta. No lo voy a contradecir porque no sabría, pero cetogénica quiere decir alta en grasa y proteína y sin carbohidratos. Es que dice Pepe, sea más o menos calórica. Dice Pepe que cuando está en déficit calórico se producen cuerpos cetogénicos en el Eso cuerpo. sí es cierto, y en el ayuno también. Pero la dieta no es cetogénica en sí. En fin, y ya pasamos a los macronutrientes, que vamos a acabar ya, de hecho, muy rápido, y pasamos a lo otro, que no se haga eterno. Aquí está macronutrientes, todo el mundo lo sabe, que es proteína, grasa y carbohidratos. Aquí también hay mucha controversia, y lo que hablamos ayer de que hay como modas de si el carbohidrato es bueno, es malo, hay que comer, hay que menos. Lo más importante de todo es la proteína, y de hecho es lo que nuestros miles de oyentes y de fans son hordas enteras. seguramente esté fallando, que es la proteína, que es un poco muy baja. Hay un elemento de hecho que vamos a decir ya, que es el precio. La proteína es más cara. Hombre, a ver. No es lo mismo un kilo de arroz que un kilo de carne o de pescado en cuanto al precio. Entonces, dime. Varias cositas. La proteína, también apuntar que el valor calórico de la proteína es 4 kilocalorías por cada gramo, que también en las dietas, cuando recomienda la OMS, es lo menos que indica, es decir, la proteína, dicen que a lo mejor tiene ese 40-50% de hidratos de carbono en una dieta, 30% de grasa y 20, a lo mejor 20, con mucho 30% de proteína. Pero digamos que sería para una persona media, o está bien para eso, o todo puede el ser mundo. un error. Es que depende de tú, porque el 30% no es lo mismo el 30% de alguien que esté comiendo 4.000 calorías al 30% que sería completamente insuficiente, o de una mujer pequeña y sedentaria que a lo mejor su balance energético está en 1.600. Entonces el 30% de eso es muy poquita proteína. A mí me gusta, y los entendidos, que yo todo esto es copiado y aprendido de otra gente, hablar de gramos por kilo de peso corporal. Que como tú dices, por la OMS no sé en cuánto lo sitúa, pero es muy bajo, ¿vale? El porcentaje. Yo entre 1,8 y 2 gramos, a mí me gusta hablar de, por siempre facilitar, 2 gramos de peso de proteína por kilo de peso corporal. Entonces si tú pesas 70 kilos, pues 140 gramos. Da igual si es un poco más arriba o abajo, o ya entraremos luego en lo que digo de hilar fino y los detalles. Pero eso sería un poco una regla, ¿vale? Entonces si tú tienes, pues eso, el ejemplo que he puesto antes, de una chavala que es sedentaria y tal, y pesa solo 50 kilos, pues es bastante menos. Gramos de proteína, evidentemente, si hablo de 140 gramos, no quiere decir un filete de 140 gramos, sino tienes que aprender también, pues tú coges una barra de pan o 3 huevos y sabes cuántos gramos de proteína tiene cada uno de esos huevos. Que como decía antes, para eso están las aplicaciones, bueno, para eso está internet. Ya está, una vez respetando eso ya podríamos incluso acabar, ¿vale? Tú tienes que respetar el balance energético y respetar la proteína, y ya casi
Ya, pues, esto podemos estar hablando ahora. Luego está el timing de las comidas, lo de la densidad calórica. Luego, por supuesto, queda por hablar del carbohidrato y de la grasa, pero que aquí hay mucho más permisividad, lo que más te guste y lo que más comas, ¿vale? Respetando esas dos cosas, puedes conseguir tanto una cosa como la otra de una forma bastante saludable. Ya depende de gusto, depende de la saciedad. La grasa y la proteína son mucho más saciantes. No es lo mismo comerte un bocadillo y la sensación que tienes de hambre y un helado o unos crispy, ¿no?, que come la gente, unas galletas, que hincharte de ensalada, de un atún a la plancha y de 3 huevos. El nivel de saciedad es muchísimo mayor y no vas a necesitar, en fin, eso ya sería hablar como de truco. Ahí, con respecto a eso, el nivel de saciedad, también tengo que decir que hay un nivel, digamos, tiene un nivel no solo fisiológico, como a lo mejor lo está explicando mi hermano, sino que también hay un componente cultural, incluso, porque yo lo he estudiado en la asignatura esta famosa de antropología de la alimentación, que allí en Guatemala, por ejemplo, lo único que les quita el hambre a los guatemaltecos son las tortillas de maíz. Da igual que coman pan, que coman una cosa otra, hay un tipo de hambre, y hay incluso otros tipos de hambre. Por ejemplo, tiene hambre de carne o hambre de no sé qué en determinadas tribus, en determinadas poblaciones. En este caso, solo se le quita el hambre si comen, o bueno, a mamá lo que le pasa lo que le pasaba con el pan, que es solo con pan. Sí, aquí entran muchos factores, ya lo hablamos de las hormonas también. También podemos comentar el nivel de lo que es la palatabilidad. No es lo mismo, o sea, es muy fácil. Te comes una pizza si te gusta, que a todo el mundo yo creo que gusta, o galletas en el caso de los dulces. O sea, a base de helado y de pizza, comerte en una sentada 2000 calorías, por ejemplo, yo lo puedo hacer, es relativamente fácil. Ahora coges patata cocida, por ejemplo, que es un alimento sano y llegar a 2000 calorías comiendo patata cocida, yo creo que sería imposible hacerlo por mi parte, porque son, pues no lo sé, 2 o 3 kilos de patata y es una locura, ¿vale? Por eso, lo que he hablado de la saciedad y de la palatabilidad. Por último, y si quieres te paso ahora un poco la palabra, sí, por descansar, y pasamos ya al tema de entrenamiento, o ya no sé cómo llevamos de tiempo, si lo podemos hacer una tercera parte incluso, sería el tema de los micronutrientes. Las vitaminas, ahora te paso la palabra, pero esto también es importante, por lo que hablábamos del ejemplo de los donuts. El cuerpo no solo es calorías y gasolina y ya está, es como precisamente un coche, un ejemplo, también tienes ruedas y también tienes tu aceite o tus filtros de tal y cual. Pues en el caso del cuerpo humano, que lo podrás explicar tú mejor que yo, necesita, que ahí está la variedad y la suerte que tenemos, casi todo, especialmente la gente aquí en España, y que tenga más o menos un esto de tener la variedad que tenemos, de poder ir al supermercado y poder comprar frutas, verduras, carne, pescado, legumbres, hortalizas. Ahí están, como te digo, si quieres coger el micro, el tema de micronutrientes, que son vitaminas, minerales y oligoelementos. Digamos que respecto a las vitaminas que había oído hablar, vitamina C, vitamina A, los minerales que son el sodio, el zinc y todo eso, pues yo creo que lo comenté en el vídeo de ayer, no sé si fue en el vídeo o hablando con mi hermano, que en realidad tú cuando bebes agua, tú no te alimentas del H2O en sí, que también, ¿no?, sino de las sales minerales que están contenidas en el agua. Es decir, tú no puedes beber agua destilada porque eso no te alimenta. Si tú bebieras agua destilada, es decir, sin sales minerales, que hay gente que la llega a tomar, por ejemplo, cuando está a punto de competir. Yo conocí a una persona que iba a competir en una especie de culturismo, pero rojo, ¿qué ritmo lleva? ¿Tú estás mal de la espalda o tú lo que tienes hambre? Vamos al indio. Sí, vamos al indio, vamos al hindú. Decía que cuando tienes que competir y se te tienen que definir mucho los músculos y no puedes tener ningún tipo de retención de líquidos, pues esta persona estuvo una semana entera tomando agua destilada, agua de la que se le echa a los coches, que no tiene sales minerales, para no retener ni siquiera, porque las sales, siempre habéis oído hablar que las sales retienen el líquido. Estamos hablando de micronutrientes. Bueno, pues ¿qué le pasó? Que se deshidrató completamente, es decir, porque no llega a hidratarte, porque no te alimenta. El agua lo necesitamos para vivir y poder estar, digamos, unos pocos días como mucho bebiendo agua, o sea, sin beber agua. Y esta persona lo que le pasó es que después de la competición sus células todas las células de su cuerpo se habían deshidratado como una pasa seca,
y en cuanto empezó a beber agua otra vez, en cuanto la célula se dio cuenta de que estaba empezando a beber agua otra vez, enseguida cogió mucha agua y se hinchó. Y él se hinchó, vamos, se puso malo de hospital. Incluso entonces no es saludable, no solo a nivel físico, fisiológico, después también los sacrificios que hay que hacer, por ejemplo, en este tipo de dietas extremas. Estamos hablando de dietas extremas. Lo que quiero decir es que los minerales son necesarios, igual que las vitaminas, que son catalizadores de las reacciones químicas que se producen en el metabolismo. Y oligoelementos, pues yo la verdad es que tampoco sé muy bien, Rosco, qué decirte. La primera vez que escucho esa palabra en mi vida. Creo que se refiere un poquitín a lo mismo. Pero bueno, es que lo tengo ya como el mantra de cuando he estudiado, ¿no? Y todo eso. Pero sí que es verdad que estudias muchas cosas en bioquímica, en fisiología, en cositas así, pero después te vas quedando principalmente con las cosas que afectan a tu día a día. Las otras cosas, pues bueno, se te van olvidando, no las vas teniendo en tu día a día. Triángulo de la salud: descanso, nutrición, que hemos hablado ahora, y entrenamiento, que es lo que vamos a hablar ahora. Respecto al descanso tampoco es que hayamos dicho nada, salvo que yo, por ejemplo, esta noche apenas he dormido por la cama, porque la llamo el sarcófago, porque es una cama que me ocupa exactamente el diámetro de mi espalda. Yo tengo la espalda muy ancha y casi que se me caen los hombros por los lados, aunque es de 90 grados. No me puedo dar la vuelta bien, apenas he dormido, pues estoy cansado, estás desanimado, te afecta mucho, eres una persona diferente si duermes que si no duermes. Entrenar vuelve a ser un poco lo mismo, depende para qué quieras entrenar, para adelgazar, mantener masa muscular, para engordar y coger un poco de musculatura. Vale, pues la base aquí, igual que antes era el balance energético, pues diría también como antes de hablar de nada, que he dicho antes la palabra adherencia, ¿no? Que es que te guste y que te mantenga. Pues aquí sí que lo veo muchísimo más importante todavía, porque las dietas puedes probar unas, puedes probar otras, pero lo más importante del tema de entrenamiento, actividad física, deporte, llámalo como quieras, del fitness, es hacerlo. Es decir, yo con mi hermana, nuestra hermana, sí, tengo ahora una lucha, ahora llevo un par de meses en el gimnasio y está motivada y demás, o mi amigo javi.aka.bets. Podéis seguirlo en Instagram y ver una foto muy interesante suya con el ordenador, mirando al ordenador fijamente, con las gafas de pasta. Que es muy buen amigo mío, a él no le gusta ir al gimnasio y le cuesta mucho. Entonces, como decía antes, de nada sirve que hablemos de 1000 cosas que vamos a hablar ahora si no vas, ¿no? Sea el gimnasio, no, ahora hablaremos, no tiene que ser el gimnasio. Puedes entrenar con el cuerpo, que se llama calistenia, puedes, da igual, escalar. La autocarga, ¿no? La autocarga, puedes escalar, no estamos hablando exactamente, aunque sí vamos a hablar también más concretamente de gimnasio, quiero decir levantamiento de pesas, ¿no? Tú dices mucho de que vamos a hablar, Rosco, y no hemos preparado absolutamente nada. Bueno, ahora inventamos. Estás fuera de guión. Como Pepe Espada, con los relajantes musculares. Con el diazepam. Vale, entonces hay que hacerlo. Tenemos que encontrar el modo de ir al gimnasio o de hacer esa actividad física que queremos y no abandonar a lo largo del año. Entonces, pues ya cada uno lo que pueda. Si no te gustan las pesas, pues no vayas al gimnasio, inventa otra cosa. En otro momento, con el Rosco o con otra persona, hablaremos de por qué ya una vez que va al gimnasio, por qué las chicas eligen tren inferior casi exclusivamente y los chicos tren superior. Postureo. Vale, pues una vez he hablado de la adherencia, que para mí siempre lo más importante es decir, hacer las cosas. Da igual, ahora vamos a hablar por ejemplo de la técnica, que es lo primero. Da igual si lo haces más o menos bien, da igual la dieta si te pasas de los grasas, si no llega, hay que llevar un orden, hay que hacerlo, te tiene que gustar, tampoco se trata de sufrir. Y como digo, el siguiente escalón sería la técnica. Técnica, ¿qué quiere decir? Hacer los ejercicios bien. Yo voy a poner como siempre de ejemplo, pues eso, el levantamiento de pesas. Hacer una sentadilla, da igual, las máquinas guiadas de los gimnasios son buenas en ese sentido porque es muy difícil sentarte en una máquina, por ejemplo, de extensión de cuádriceps, ¿no? Esta típica que estás sentado y levantas las piernas, muy difícil lesionarte. En cambio, haciendo un peso muerto o una sentadilla o un levantamiento libre, sí puede ser más fácil. Ahí a ese respecto, perdona que te voy interrumpiendo, sí. ¿No? Me comentó un suscriptor, pues no recuerdo si era Juan GS, no estoy seguro. Alguien me dijo que lo malo que tienen esas máquinas que están guiadas
Es que tú tienes que adaptar tu biomecánica a la de la máquina. Claro. Y no adaptar la del peso muerto o la de otra, digamos, peso libre a ti. Igualmente. Pero bueno, depende un poco de la maestría y todo eso. Claro, aún así, vuelvo a decir que es un poco hilar fino. La mayor parte de la población es que ni una cosa ni la otra ni nada. Entonces, ¿para qué nos vamos a decir, no voy a hacer esta máquina? Es mucho mejor que estar en el sofá, casi hasta lesionarte, que evidentemente no. ¿Tú sabes para dónde vamos? Sí, resto allí. Entonces, como digo, yo más que la técnica de hacerlo bien y de aprender y de dedicarse y tal, yo siempre digo a la gente que empieza, sea mi hermana, mi amigo y tal, mira, el consejo número 1 de todos es no te lesiones. Porque mírame ahora, cuidado, mi estado ahora mismo. ¿De qué sirve que vamos a hablar? De frecuencia, de volumen, de intensidad, de adherencia si no puedo ir al gimnasio pues porque me he lesionado. Entonces, aparte que puedo dar fe de que cuando está lesionado no solo es su lesión que le padece él, que es sintomatológica, sino que se exterioriza y voy lesionando a través de su carácter. Su carácter se agría, cambia, dice estoy amargado. A mis compañeros de habitación. Y afecta, se exterioriza, porque un síntoma, la diferencia entre un síntoma y un signo, es que un síntoma solo lo percibe la persona. Me duele la cabeza. El signo es, por ejemplo, si ves una raja abierta, pues sí, la estás viendo. O alguien que está muy gordo, pues... signo de obesidad, en este sentido. Obesidad es una patología, no solo un estado. Bueno, pues continuamos, si no nos rajan aquí. Vale, una vez hablado de la adherencia y de no lesionarte, cuando empezamos con una actividad, da igual, como he puesto antes el ejemplo, no sé si lo he puesto, escalar o patinar, o da igual lo que te guste, incluso haciendo yoga. Sí, lo que se dice normalmente hacer deporte, pero que no es deporte, porque el deporte, la diferencia en deporte, juego o ejercicio físico, es que el deporte tiene unas reglas, tiene una reglamentación y normalmente se busca siempre el máximo rendimiento. La actividad física pues no tiene por qué tener una reglamentación, ni buscas tampoco el máximo rendimiento. O los juegos, por ejemplo, que no tienen un fin, sino que se juega por jugar, por divertirse, por pasar el rato, por muchas cosas. No hay un fin concreto, que es ganar, por ejemplo, como tiene un deporte, o ser el mejor, o todo eso. Lo que pasa es que cotidianamente, normalmente se dice hacer deporte. Pero sabéis a lo que nos referimos. En el entrenamiento hay cosas como la frecuencia, que es las veces que entrenamos un grupo muscular a la semana, o como el tiempo de descanso entre series, o la serie, no me sale ahora el número, ¿no? Los clusters que hay, que se llaman la rest pause, super serie. la super serie. Todo eso son cosas secundarias, ¿vale? Por el tiempo y tal vamos a lo primario, que es lo que ya hemos hablado, y ahora pasaría yo volumen, intensidad, que son los dos factores más importantes. Relación inversa. Y para mí, antes que esto, como he hecho antes con la adherencia, metería la sobrecarga progresiva. Es decir, esto también seguramente lo podrás explicar tú mejor. Todo esto se llaman, lo que está explicando de forma natural, se llaman principios del entrenamiento, que por cierto tengo una entrada en el blog preparada, que ya la haré cuando pueda, y vídeo seguramente, hablando de una especie de principios del entrenamiento que he adaptado yo y que he hecho una especie de juego de palabras con los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, ¿no? Pero hacer unos principios, tú vas a decir ahora el del principio de la progresión, ¿no? Pero también implícitamente estás hablando del principio del umbral, por ejemplo, que tienes que tener un mínimo de umbral para que se produzca... Sí, eso está mezclado con el volumen, que ahora lo vamos a ver también. Como digo, la sobrecarga progresiva es que, en este caso seguimos hablando de gimnasio, tú no puedes ir a hacer lo mismo. O sea, yo por ejemplo que juego a golf, que siempre lo digo, yo ando 4 horas en un torneo de golf, el swing tiene una esta, pero como siempre haces lo mismo, el cuerpo se adapta, ¿vale? Entonces, a lo largo del tiempo le tienes que dar la señal, que en realidad lo hace también el sistema nervioso central y el cerebro y demás, una señal de que tiene que construir músculo, porque si no, no puede mover unas cargas, ¿vale? Entonces vamos a ir jugando, por eso hay que llevar un orden y vamos, ya lo sabréis todo, apuntar la serie, los kilos que levantas, y a lo largo del año, en el largo plazo, tú tienes que ir mejorando esas cargas, ¿vale? Para que el cuerpo reciba esa señal.
Y entonces ya hablamos de volumen y de intensidad. ¿Qué son el volumen y la intensidad? Pues la intensidad, hablando de forma natural, como dices tú, yo lo diría que es el grado de esfuerzo. Tú no puedes ir al gimnasio a mirar el Instagram, a estar ahí, a más o menos mover los músculos, a esto. Es lo que te he dicho yo estos días, que he estado entrenando con low intensity. Exacto. No tenía... Pero porque no me apetecía, digamos. Mi cuerpo no decía... Pero te tienes que esforzar un poco. Te tienes que esforzar, hay que no es no pain, no gain, pero sí que es verdad que... Eso significa sin ganancia no hay... Sin dolor no hay ganancia. Sí que hay que esa tensión mecánica de levantar una pesa que consista en un esfuerzo. Esa es la palabra intensidad, se puede conseguir de muchas formas. Tú puedes levantar 10 kilos 30 veces, o si vas a levantar solo 10 veces, subir los kilos, 20 kilos y que te cueste más esfuerzo, o no descansar o hacer, ¿vale? Hay muchas formas de manejar esa intensidad, que van muy, como has dicho antes, interrelacionados, o como sea, con relación inversa con el volumen. Con el volumen, ¿vale? El volumen, que es, pues, la propia palabra ya lo dice, es la cantidad, ¿no? El tiempo que está, el número de repeticiones, puede ser en repeticiones o en tiempo. Más tiempo, o los metros, por ejemplo, que haces en la piscina. Exactamente. El tiempo que estás corriendo, o los kilómetros que haces corriendo, el volumen. O incluso, que tiene que ver con lo que hemos dicho antes, la intensidad, en el caso de las pesas, la cantidad de kilos que mueves. Si yo hago hoy un press de banca y hago 8 series de 10 kilos, o sea, 4 series de 8 repeticiones de 10 kilos, o multiplica eso 3 veces, es el volumen total de kilos, 800 kilos he levantado hoy. Pues con eso también hay que jugar. Y ahí creo que es lo que te refería antes, en la terminología, de que tiene que haber también, esto no lo sé muy bien, pero lo invento más o menos, como un mínimo volumen, efectivo, ¿vale? De que hay que ir, pues eso, al gimnasio puede ir o 5 días, o como ayer el del chat que decía que iba 365 días, o tú puedes ir solo un día, ¿vale? Entonces tiene que haber un mínimo, claro. Que si vas a hacer 3 series de esto y tal que igual, no es suficiente, tiene que haber un mínimo. Tiene que ver con la huella, es decir, cuando tú haces la siguiente serie, tú tienes que hacer una serie de manera que las últimas repeticiones te cuesten trabajo. Que eso significa que te cuesten trabajo. Son efectivas. Significa que se está congestionando el músculo, que se está acidificando el medio, que se está rompiendo la fibrilla, para después regenerarse. Entonces ahí paras, para no destrozarte, para no lesionarte. Pero después tienes que volver a hacer otra serie. ¿Cuándo? Pues en el momento en el que tú calculas que estás lo suficientemente descansado como para hacerla, pero sin llegar a hacer un descanso completo. Es decir, que tiene que haber huella de la serie anterior. Quien habla de series, habla de días de entrenamiento. Vuelve a entrenar cuando ya no tienes, digamos, ese dolor. Que justo se viene a decirle, el último concepto, viene a decir que es el máximo volumen recuperable. Tú no puedes ir al gimnasio y estás muy motivado y decir, pues voy a ir, de hecho, 2 días, o sea, 2 veces al día al gimnasio. Y voy a estar 2 horas y no sirve, porque hay un máximo volumen dependiendo de tu edad, de tu condición, del descanso, que también ya se interrelaciona, que puedes recuperar. Ya hablaríamos aquí, que es el siguiente tema, el tema del descanso, tanto entre series como entre días, que tiene que ver también con la frecuencia de entrenamiento. Ahí va eso. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.